Tranqui. Bueno, volvimos. Yo sé que Pablo da mejor en cámara que yo, pero bueno, me tienen que bancar a mí, chicos. Bien, ¿estamos? Volvemos entonces. ¿Qué estábamos diciendo? De lo de las leyes lógicas. Mi criterio es, las podrían tener en una hoja o el profe las podría copiar en el pizarrón si quisiera. Pero va a ser decisión final de cada profe de práctica. ¿Estamos bien? Dios quiera que sean iluminados. Que así Así que sea, bueno, profe. veremos. Veremos qué sale. Todos me escuchan bien desde casa y ven bien, ¿no? Perfecto, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Antes se escuchaba y se veía bien? Sí, Sí, Se dan cuenta, voy aprendiendo de a poco. Bueno, desconfiaron de mí. Bien, bueno, ¿cuántos de ustedes empezaron a trabajar con vectores esta semana en la clase práctica? Bien, tres manos levantadas. ¿En casa? no tuvimos práctica porque había paro, La profe. marcha. Sí. Sí. Ok, bien. Dicho esto, ¿qué es un vector para ustedes? ¿Nadie sabe qué es un vector? Un segmento orientado. Bien, ahí alguien leyó. Vamos. En criollo, para mí un vector es una flecha. ¿Sí? O sea, yo voy a estar bien burda. Los expertos en física le dan como toda una connotación y qué sé yo, no es lo mío, chicos. ¿Sí? Pero vamos a tratar de formalizar esto. Para mí es una flecha y cuando digo que es una flecha, hago referencia a que es un segmento, porque tiene inicio y tiene fin, que también tiene una orientación. ¿Estamos bien? Entonces, tengo que identificar claramente dónde origina y dónde finaliza este segmento. Generalmente el punto A es donde está el origen y el punto B es el extremo. Antes que me olvide, porque los veo acá copiando, hoy yo después les voy a compartir el PDF de las diapositivas. Buenísimo. El PDF, ¿sí? Ustedes presten atención. Lo que estamos viendo ahora representado es un vector. ¿Estamos bien? En este caso, el que estamos viendo tiene su inicio en el punto A y finaliza en el punto B. Donde finaliza tiene que estar exactamente clavado ahí la punta de la flecha. Yo no podría dibujar la flecha acá. Tiene que estar justo en el punto donde termina. Estos vectores, sí que no tienen un punto de aplicación, o sea, que están como perdidos en el plano, se los denomina vectores libres, están sueltos. Si yo quiero operar con estos vectores, lo que voy a hacer después es trasladarlos a un lugar donde a mí me sirvan. Y ese lugar donde a mí me sirven generalmente es el origen. Como para decir, che, ok, los tengo todos ordenados, juego con los vectores cuando están ordenados y no están todos desparramados. En un vector siempre se distinguen ciertos elementos súper importantes, que son los que los caracterizan. A ver, la dirección. La dirección está determinada por la recta de acción que la contiene. Es decir, cada vector está contenido dentro de una recta, ¿sí? Y una recta a su vez contiene millones y millones de vectores. Además, tienen sentido, ¿sí? Que lo determina la punta de la flecha. No es lo mismo el vector que parte de A y llega hacia B que el vector que inicia en B y termina en A. Son vectores distintos. ¿Estamos bien? Y por último, módulo o norma que hace referencia a cuánto mide el vector, ¿sí? Como estamos hablando de distancia, siempre va a ser positivo este módulo, porque estamos hablando de un valor absoluto. Y yo no voy a decir mide -3, mide 3 en todo caso. Por eso siempre nos tiene que dar un valor positivo. Si nos da negativo, metimos mal el dedo en la calculadora. ¿Estamos bien? Ok. Dicho esto, ya sabiendo más o menos qué es un vector, nos ponemos a jugar un poco con ellos.
Dentro de los vectores hay muchos que son especiales. Nosotros hoy vamos a focalizar en algunos que son los más importantes. Primero, vectores equipolentes. ¿Tienen frío los que están acá? Ok. Más o menos. Si tenemos frío, ajusto al aire. Pues bien, vectores equipolentes son vectores libres que están dando vueltas por el plano, pero se caracterizan por tener misma dirección, sentido y módulo. Algo de este estilo. Fíjense que son todos exactamente iguales esos 4 vectores, pero están desparramados por el plano, ¿sí? Misma inclinación, misma longitud y mismo sentido. ¿Estamos? Por otro lado, está uno de los más importantes, que es el vector nulo. Y es nulo, y uno dice, che, es de los más importantes, sí. Porque se ve involucrado y es el causante de muchas propiedades de las operaciones de los vectores, ¿sí? Y de cierta estructura que a lo largo del cuatrimestre vamos a ir analizando. Y en definitiva, el vector nulo es el vector que tiene como longitud 0, ¿sí? Es el vector 0, 0. Una flecha que no es flecha, diría yo. Quiere ser vector, pero no lo es. Por otro lado, están los versores, que los versores son vectores especiales que tienen su módulo, valiendo 1. ¿Sí? Y se lo usa para ciertas operaciones, sobre todo cuando se está trabajando con funciones vectoriales. Se representan con la misma letra del vector con el que estemos trabajando, pero en vez de tener la flechita arriba, lo que va a tener es como un tilde, ¿sí? Tenemos también lo que es el vector opuesto, ¿sí? Que tal como lo dice el nombre opuesto, a ver, ¿cuál es el opuesto de 3? Menos 3. ¿Qué va a pasar con el opuesto del vector A? Va a ser menos A, es decir, a cada una de las componentes del vector A le voy a cambiar su signo. Voy a buscar el opuesto, ¿estamos bien? O sea que si tenía el vector 2, 2, el opuesto va a ser menos 2, menos 2. ¿Está bien? Ahí estamos viendo vectores opuestos. Son exactamente iguales, pero van para el otro lado. Estos tienen el mismo punto de inicio, pero también podría darse este escenario. No siempre tienen que estar pegaditos. ¿Está bien? Son opuestos. Tienen la misma longitud, la misma inclinación. Cambia el sentido. Y los vectores paralelos, ¿sí? Son aquellos vectores que están incluidos o en una misma recta o en rectas paralelas, ¿sí? La única característica que tienen es que van a tener exactamente la misma dirección. El módulo puede ser distinto y el sentido también. Es decir, algo de este estilo. Fíjense que todos tienen como la misma inclinación, algunos apuntan para un lado, otros para el otro y las longitudes son totalmente distintas. ¿Estamos bien? Si yo quisiera, podría ubicarlos todos dentro de la misma recta. ¿Va? Genial. Sigo entonces. Si ustedes quieren que pare, yo paro. Ustedes me van parando. Bien. Dicho esto, es hora de empezar a jugar con los vectores. ¿Sí? No eran solo flechitas que acá nos hacían felices. Tenemos que aprender a operar. Como todo en matemática, se puede operar. El tema es que no siempre vamos a poder efectuar las mismas operaciones con las mismas propiedades. Entonces, vamos a diferenciar operaciones en R2, es decir, en el plano, con las operaciones que podamos realizar en el espacio, R3. Hoy dedicamos casi toda la clase al plano. El jueves que viene te van a incorporar propiedades que en el plano, operaciones que en el plano no existen, pero sí en el espacio, y jugamos un poco con eso. Pero prometo que es fácil y divertido un poco. Tampoco tanto. Pero bueno. Primera operación, y la más básica de todas, la suma. Como los vectores tienen módulo y dirección, la suma de vectores no sigue las reglas de la suma tradicional de los escalares. Cuando hacemos referencia a escalares, en matemática estamos haciendo referencia a números, ¿sí? O sea, lo que está diciendo ahí es, che, mira, vos tenías reglas cuando sumabas números que no siempre se van a cumplir cuando sumes vectores. Antes de continuar, ¿qué creen que vamos a obtener como respuesta si nosotros sumamos vectores? Otro vector. Eso es algo que está bueno, porque por lo menos obtenemos algo dentro del mismo universal con el que estamos trabajando. O sea, importante, si sumo vectores, obtengo un vector. Bien. Lo que acabamos de decir, no hay nada nuevo, ¿sí? Pero me está diciendo, che, para sumar vectores,
si vos lo tenés que hacer analíticamente, simplemente lo que vas a hacer es sumar componentes. Nosotros dijimos, che, estamos trabajando en el plano, mi vector va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces, si yo quiero sumar dos vectores, por un lado sumaría las de X, por otro lado las de Y. ¿Está bien? Ahora vamos a ver ejemplos igual. Tranquilos. Primero vamos con las propiedades de la suma. Primera, conmutativa. Esto es bárbaro. Yo puedo hacer A más B o B más A y la respuesta sería el mismo vector. ¿Sí? Esto está bueno. Puedo usar la asociatividad. Es decir, que si yo estoy sumando tres vectores, puedo sumar primero dos y a la respuesta de esos dos agregarle el que quiera, el que me faltaba. Esto aplica para la suma entre 3, 4 o 800 vectores. Los agrupo como quiero y voy a obtener la misma respuesta final. ¿Sí? No las parciales, pero sí la final. Además, para la suma existe un elemento neutro. ¿Sí? Si yo a cualquier vector le sumo el vector nulo, o sea, le sumo 0, voy a obtener exactamente el mismo vector. Y además, como si esto fuese poco, tenemos la existencia del elemento simétrico, que es el vector opuesto. O sea, si yo tengo mi vector A, su simétrico va a ser el opuesto, el menos A. ¿Está bien? Esta, sobre todo, esta última propiedad es la que a nosotros nos va a permitir restar vectores sin ningún problema. Porque lo que estamos definiendo es la suma y vamos a transformar la resta, o vamos a aprender a ver la resta como una suma. ¿Está bien? Sumar el opuesto de un vector. ¿Estamos bien hasta acá? Vamos Sigo bien. entonces. Un segundo, profe, ¿me puede explicar el Perdón, último? De perdón. vuelta. Dale. El último, profe, ¿qué dice? ¿Es el vector Existencia opuesto? del, claro, existencia del elemento simétrico, que es el vector opuesto. Y yo les decía que esto a nosotros nos va a permitir poder efectuar la resta entre vectores. Listo. Bien. Vamos a empezar a jugar un poco. Dos vectores. El vector A tiene como primer componente el 1, como segunda componente el 2. El vector B tiene como primer componente el 4 y segunda componente el -1. Acá hay que prestar atención a varias cosas. Primero, la forma en que está anotado, ¿sí? En que está nombrado esto. Ven que tenemos A con una flechita arriba. Si la letra es minúscula y arriba tiene una flechita, eso me está diciendo que yo tengo un vector, que este vector que estamos viendo acá va a tener la punta de la flecha en el 1 de X, 2 de Y, y que el origen va a estar en el 0, 0. ¿Sí? El vector B tiene la flechita, por eso sé que es un vector y está anotado en minúscula. Tiene la punta de la flecha en el 4 de X y el -1 de Y. Y el origen siempre en el 0, 0. O sea, siempre que nosotros veamos vectores con la flechita arriba, una letra con una flechita arriba me está diciendo, che, es un vector que tiene su origen en el 0, 0. Y esto se hace para poder operar. Este vector que tiene la punta en el 1, 2, yo podría desplazarlo por todo el plano y transformarlo en un vector libre, pero para poder operar necesitamos que estén todos juntos. Por eso los llevamos a todos al origen de coordenadas, al 0, 0. Y que partan todos de ahí, ¿está bien? O sea que cuando los veamos así, sabemos, si lo tengo que representar, parten del 0, 0, la punta de la flecha estaría en el 1, 2. Dicho esto, para hacer la suma de estos dos vectores, tenemos que sumar cada uno de los componentes. Es decir, primero del A con primero del B, 1 más 4, segundo del A con segundo del B, 2 más -1. De esta manera, obtendríamos respuesta 5, 1. Así de fácil se suman los vectores. Componente a componente. Esto es si yo lo tengo que hacer analíticamente. Gráficamente requiere otro esfuerzo, que ahora vamos a verlo también, obviamente. Pero si a mí me dicen, che, suma vectores, agrupo. X con X y con Y se terminó la ciencia. Así tenga que sumar 2 o 50 vectores, eso es lo que hacemos. ¿Dudas hasta acá? Ok. De forma gráfica, ya ahí se nos complica un poco la existencia, ¿sí?
hay dos formas como más conocidas de sumar vectores. Una es la regla del triángulo, otra es la regla del paralelogramo. Particularmente, a mí me gusta más la regla del paralelogramo porque es más fácil, es la que menos pasos requiere, entonces esa es la que les voy a mostrar a ustedes, ¿sí? Porque somos ley del menor esfuerzo en álgebra. Lisa y llanamente, ¿está bien? Entonces, ahí estamos viendo en el eje de coordenadas cartesianas cómo está el vector A saliendo del 0, 0, punta de la flecha 1, 2, ¿está bien? Si ahora quiero representar el vector B, la punta de la flecha va a estar en el 4 de X, me voy hasta el 4 y bajo una unidad. Acá tiene que aparecer el vector B. ¿Estamos bien? A y B representados. Para sumar vectores, gráficamente, la regla del paralelogramo dice lo mismo. Che, vamos a tratar de construir un paralelogramo de manera tal que dos lados del paralelogramo sean los vectores, el A y el B, y los otros dos lados, tal como lo dice el nombre, si es paralelogramo, van a ser paralelos esos vectores. ¿Está bien? Entonces, eso requiere que yo sea capaz de trazar rectas paralelas. ¿Saben trazar rectas paralelas? ¿Sí o no? Sí, profe. No es tan sencillo. A ver, no estamos acá en la escuela técnica, que eso es genial, ¿sí? Yo no voy a estar con la hoja milimétrica corrigiendo, ninguno de los profes va a estar haciendo eso, no somos tan desquiciados, pero en líneas generales las paralelas se trazan con escuadra y compás, ¿sí? Los que vienen de escuela técnica saben que ese es el método. Más allá de eso, nosotros podríamos hacer un gráfico bastante digno si sé usar la regla y la sube. Listo. La regla y la sube y listo, y no necesitamos más nada. Entonces, me dice, che, traza la recta que contiene el vector A. Y además, una paralela a esta recta, pero que esté en la punta del otro vector. ¿Sí? Es como que decir, traslado esta recta paralela a la punta del otro vector. ¿Está bien? Entonces, de esta manera yo como que estaría ya desplazando este vector acá para cerrar este paralelogramo. De la misma manera, tendríamos que trazar la paralela al vector B que esté justo por donde termina el vector A. ¿Está bien? ¿Ven todos el paralelogramo? ¿Cómo cerró esto perfectamente? O sea, este de acá sería el paralelogramo. La suma de estos dos vectores es el vector resultante y que aparece en este paralelogramo como la diagonal. Siempre parten del origen, dijimos. Entonces, la diagonal que parte desde el origen va hasta el vértice opuesto y acá obtenemos como respuesta la suma del A y el B, que tal como lo habíamos hecho analíticamente, obtuvimos, porque menos mal si no habíamos hecho mal las cosas, pero habíamos dicho que la suma iba a estar en 5, 1, llegué al 5, subí un lugar, tracé mi vector. ¿Está bien? Esta es como la forma más fácil de graficar. ¿Dudas hasta acá? Genial. ¿Seguimos Profe, entonces? Sí, porque usted dijo la regla del triángulo y la regla del paralelogramo. ¿La sí. del triángulo son las que están en colores? No, no entiendo. No, no, la del triángulo no la expliqué. Yo expliqué acá la del paralelogramo. La del triángulo da más, es más vueltera, vamos a decirlo así. Así que se las menciono por si la quieren buscar. Nosotros vamos a usar la del paralelogramo. Piensen que soy vaga, chicos. ¿Seguimos? Siguiente operación. Producto de un escalar por un vector. Tal como lo indica el nombre, yo estoy multiplicando un número por un vector. ¿Qué creen ustedes que pasaría cuando yo multiplico un número por un vector? ¿Qué obtendría como respuesta? Un Un vector más vector. grande. ¿Grado? Un vector. ¿Este vector va a ser más grande? Acá me están diciendo que depende de quién lo multiplique, porque si yo mi vector original lo multiplico por 2, se aumenta el doble. Si lo multiplico por 3, se triplica. Ahora, si lo multiplico, por ejemplo, por un medio, ¿qué va a pasar con este vector? Se reduce justo a la mitad. Entonces, dependiendo por quién yo lo multiplique, es si se agranda o se achica. ¿Estamos bien?
Pero importante saber que obtenemos un vector. O sea, repasando, si sumo vectores, obtengo vector. Si multiplico un número por un vector, obtengo un vector. Esto es importante porque no siempre se va a mantener para todas las operaciones esto de ser cerrado. Entonces, tenemos otro vector tal que va a tener estas condiciones. La dirección va a ser la misma, ¿sí? Eso quiere decir que van a estar contenidos en la misma recta, como para que lo pensemos. El sentido, ya ahí cambia un poco. Va a ser igual si yo multipliqué a mi vector por un número positivo. Ahora, si lo multiplico por un número negativo, es lo que está diciendo acá, el sentido cambia. Quiere decir que si yo lo multiplico en vez de por 2 por menos 2, además de hacerse más grande, cambia la puntita de la flecha, ¿sí? Como para entenderlo un poco más. Y el módulo va a cumplir esa característica. ¿Qué es lo que dice ahí? Módulo de B es igual a módulo de K por módulo de A. Es decir, Una si constante por el vector. al vector A yo lo multipliqué por un número, va a tener la longitud dependiendo de la distancia original y el signo con el que esté jugando, ¿está bien? Pero la longitud va a tener esas condiciones. Además, si el vector resultante es igual a K por A, mi vector resultante va a ser paralelo al original, obviamente, ¿sí? Porque va a estar contenido en la misma recta. Eso me lo dice que tienen la misma dirección. Y hay algunas propiedades importantes para tener en cuenta. Primera, asociatividad mixta. ¿Qué les parece que diga asociatividad mixta? Si es mixta, ¿qué va a estar involucrando? Otras reglas. El mixto está diciendo que está mezclando cosas seguro. Entonces, Escalares y vectores. exactamente. Estamos mezclando acá escalares con vectores. En definitiva, en esta propiedad en particular, tenemos la multiplicación de dos escalares hacia un vector. Y en definitiva me dice lo siguiente, che, vos podés multiplicar primero los dos escalares, los dos números, y al resultado multiplicarlo por el vector, o podés multiplicar a uno de los números por el vector y a ese resultado por el otro escalar. Del camino que vos quieras o que puedas hacerlo, vas a llegar al mismo destino. ¿Está bien? Esta es la primera propiedad. Le hago una pregunta. ¿Un escalar puede ser ¿Escuchó? cero? ¿Cómo? ¿Un escalar, digamos, puede ser cero? El cero es un escalar. Ahora, si yo estoy jugando con el escalar cero, hay cosas que sé que van a pasar seguro, porque si yo cualquier cosa la multiplico por cero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que voy a obtener? Un vector nulo, Cero. ¿no? Y cero por un vector, en este caso, me estaría dando como respuesta el vector nulo, el vector cero, ¿sí? ¿Sigo? ¿Cómo me vas a poner esto, amigo? Esos son rancios. Y por suerte, Behavior dijo: ¿Sabes qué? Sí, tenés razón. Voy a cancelar. Tadeo, Ay, tenés voy a el jugar con un micrófono abierto. asesino. Mutéense, mutéense. Qué asesino de mierda. Porque no sé jugar. O sea, básicamente tengo a la negra, Tadeo, al que pone la camarita choto. Oh, voy a jugar con el asesino más débil del juego. Fíjense los micrófonos. Voy a jugar con esta gorda. Ari, Muchachos, Ari, tenés el micro prendido. Que yo me controlo de no decir malas palabras y se escucha todo lo Whiskas. que dicen ustedes en El casa. Whiskas. Bueno, puede pasar. A ver, le voy a subir hasta nivel 10, así tengo 2 Ari espacios de Jiménez. habilidad. Y le mando las 3 Pero no, habilidades de esta no onda. lee ni tampoco escucha, Que profe. creo que uno hace que cuando rompes 2 palés, creo Yo que le puedo podés dar al silenciar a suplente, no todos sé. desde acá, Qué pero el habilidad tema es de que me chota quedan todos esta. silenciados desde casa. ahora Hay le una mandamos, persona que le está mandamos al hablando grupo con de el WhatsApp, micrófono profe. abierto. School. Le mandamos en WhatsApp ahora. En inglés, no lo puedo poner. Dios mío, quiero preguntar algo y no puedo.
Bluff. El bluff sirve para algo, no sé para qué. Silencio, Ah, profe, porque daño a si los no, no podemos generadores, avanzar. rompe los muros y te animas, te da un 7% de estado de velocidad por cada vez que golpeo. Bien, escúchenme, los silencié a todos. Ustedes tienen el permiso para reactivar el micrófono, ¿sí? Los que van a hablar de la clase. Bien, continuamos. Actívense los que quieran participar. Siguiente propiedad, distributividad respecto de la suma de vectores. Profe, espere. Disculpe, profe. Si saben quién está hablando, después que no sean tan maleducados y que respeten a los demás. Digo yo, no sé. Ya somos grandes, no somos pibitos. Creo que hay que respetar un poco más. Bien. Bien, ¿seguimos ahora? Profe, yo le quiero preguntar algo del anterior. Voy para el anterior. Ahí va. Quería preguntarle nomás que si podía repetir lo que había dicho de asociatividad mixta. La mixta. Bien, Que la no lo asociatividad escuché. mixta, o sea, va a involucrar dos escalares, dos números, multiplicando a un vector, ¿está bien? Y en definitiva yo puedo jugar y decir, che, primero multiplico los dos números y después lo multiplico por el vector, ¿sí? O multiplico un número por el vector y después a ese vector resultante lo multiplico por el otro vector. Dependiendo la información que tenga o lo que yo quiera hacer, puedo jugar con esto, ¿sí? Acuérdense que en matemática una igualdad a mí me está diciendo, che, o haces esto, vos elegís tu propia aventura. ¿Está bien? Ok, gracias, profe. Bien, seguimos. Distributividad respecto de la suma de vectores. En este caso, lo que tenemos es dos vectores que se están sumando y a estos dos vectores que se están sumando se los multiplica por un valor numérico, por un escalar. Entonces, yo podría efectuar la suma primero y al resultado multiplicarlo por el número o decir, che, multiplico a cada vector por el escalar y después lo sumo. Siempre depende qué es lo que quiera o qué información tenga yo. Siguiente propiedad. Distributividad respecto de la suma de escalares. En este caso, lo que tenemos son dos escalares que se están sumando y multiplican a un vector. Entonces, lo que yo puedo hacer es distribuir, ¿sí?, el vector a cada uno de estos escalares y obtener los mismos resultados. Es decir, o sumo los escalares primero y después los multiplico por el vector, o multiplico al vector por cada uno de los escalares y después lo sumo, ¿está? Siguiente. Esta es maravillosa. Existe el elemento neutro, ¿sí? Entonces, si yo a cualquier vector lo multiplico por 1, me va a dar exactamente el mismo vector. Yo sé que ahora ustedes ven esto y dicen, che, ¿para qué sirve esto? O es intuitivo. Para lo que vamos a ver en la última unidad de la materia, todo esto es sumamente importante. Además, como ya lo dijimos, si yo multiplicaba a un vector por el 0, lo que obteníamos como respuesta era el vector nulo, ¿sí? Y además, si multiplico el vector nulo por cualquier otro número, lo que voy a obtener es el vector nulo, ¿sí? Última de esta tanda. Si yo tengo el módulo de un vector por su escalar, equivale a calcular el módulo de cada uno de ellos y después multiplicarlo. ¿Está bien? Estas son como bastante, las últimas por lo menos, las últimas 4, bastante intuitivas. O que podríamos analizarlas sobre la marcha. Por ahí no me las sé de memoria, pero sé que si hago 0 por algo me va a dar 0. Entonces, eso es fácil. Las otras de distributividad son como más interesantes para después lo que haya que demostrar. Sigo entonces. Primera actividad de la jornada. Hoy van a ser muchas actividades. Tenemos ahí cosas. A, B y C. Pregunta, ¿son vectores? A, B y C. No. No, acá me preguntan si son conjuntos. No son conjuntos porque no están entre llaves los elementos. Están entre paréntesis.
Eso hace que no sean conjuntos. Profe, están en letra mayúscula y no tienen la flechita arriba de la letra. Están en letra mayúscula y no tienen la flechita. Eso es lo que a mí me está diciendo. Che, lo que vos ves ahí no es un vector, es un punto. ¿Sí? O sea, A está representando al punto 3, 2, o sea, 3 de X, 2 de Y. B está representando al punto menos 1 de X, 4 de Y. Y C al 2 de X menos 3 de Y. ¿Está bien? Me está pidiendo que yo sea capaz de originar o formar el vector que va desde el punto B al C. Y después, por otro lado, el de C hacia A. ¿Está bien? Para eso, ya sabemos que estos van a ser vectores libres, evidentemente, porque no tienen su origen en el 0, 0. Entonces, puedo usar esta expresión que está ahí. En líneas generales, todas las expresiones que usemos hoy van a estar recuadradas. Esa es una importante. Más allá de que en el parcial puedan o no puedan tener fórmulas, yo me confeccionaría para mí una hoja de fórmulas, ¿sí? Y con eso me siento a hacer los ejercicios. Porque en algún momento, primero que se las terminan aprendiendo, algunas son como muy intuitivas, pero no es lo mismo sentarse en casa a hacer ejercicios y cada cosa que yo quiero hacer empezar a buscar en la carpeta, que decir, ok, lo importante lo tengo acá, en una hoja. Entonces no pierdo tiempo y tengo a la vez todo a la vista. Entonces, en definitiva lo que me está diciendo acá es, si yo quiero calcular un vector entre dos puntos, voy a restar componente a componente, pero en cierto orden, ¿sí? En primer lugar, va a ir a donde está la punta de la flecha, a donde yo llego, y le voy a restar la posición de partida, tanto para X como para Y. ¿Estamos bien? Entonces, si yo acá quiero hacer el vector BC, estoy llegando al punto C y parto desde B. En primer lugar, entonces, debiera ir el 2. Y tendría que restarle el menos 1. ¿Estamos bien? Para saber la componente de X. Para saber la componente de Y, tendría que partir desde el menos 3 y restarle el 4. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer. Con precaución, ¿sí? De usar paréntesis cuando sea necesario, porque la componente acá de B era menos 1, entonces me va a quedar un menos menos, que con la regla de los signos terminamos sumando. Pero sean cuidadosos con los paréntesis y no quieran meter la pata, o sea, hacer todo junto que a veces hace que Profe, ¿por derrapen. qué quedó menos 4? No entiendo. ¿Qué cosa? Ahí arriba, en vez de menos 3 y 4, quedó menos 3, menos 4. Porque lo que me está diciendo la expresión es que yo voy a estar restando componentes. La componente del punto C, que es a donde llegaba mi vector, donde termina mi vector, era menos 3. Está en primer lugar. Le voy a restar la componente Y del punto donde parte este vector. Le resto el 4. Por eso es que en este sector nos queda el menos 3, menos 4. ¿Ahí un poco mejor? Ahí entendí, profe, gracias. Bien. ¿Cuánto da este? ¿Cuál sería este vector? 3 menos 7 me están diciendo acá. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. 3 menos 7. ¿Sí? Recuerden que el menos menos, regla de los signos, es más, o sea que terminamos haciendo 2 más 1. Y el menos 3 menos 4 menos 7. No quieren hacer cosas mágicas y poner la respuesta justa porque cuando ustedes hagan el parcial van a tener que justificar absolutamente todo. Esta es la forma correcta de justificar cómo se origina el vector BC. Escribiéndolo, y nos llevó un paso más, ¿sí? No hagan cosas mentales el día del parcial. ¿Estamos bien? ¿Cómo quedaría entonces el vector CA? Quedaría 3 y ¿Escucho? 2. 3 y 3 menos 3 2. menos 2 como primer componente, ¿estamos de acuerdo? Punto y coma. Sí. 2 menos 3.
¿Están de acuerdo? 2 menos -3. 2 menos -3. Ah, perdón. Ahí va. 2 ¿Sí? menos 3. Perdón. Entonces, de esta manera tenemos el vector 1, 5. Así fácil yo puedo determinar vectores entre dos puntos y al escribirlo de esta manera, ¿sí? Es como que yo digo, che, bueno, el vector libre que tenía generado por estos dos puntos que están sueltos, me lo llevo al origen. Entonces, si yo ahora tengo que operar, puedo operar con estos sin ningún problema. Puedo sumarlos, restarlos, multiplicarlos sin ningún problema, porque los estoy centrando en el origen, para que a mí me haga la vida más fácil. ¿Está bien? Que no es lo mismo tener los vectores sueltos por todos lados, porque sería un quilombo total. Ítem C, una parte la tenemos adelantada, pero en definitiva me está diciendo, che, agarrás al vector BC, le restás el vector AC 2 veces, porque C menos 2 por AC me está diciendo eso, y le sumás el vector BA. ¿Estamos de acuerdo? BC ya lo calculamos. AC no lo calculamos todavía, pero calculamos PA. ¿Quiere decir que es el opuesto a AC o no? Claro. ¿Sí o no? Es Sí. el opuesto. Entonces, yo podría hacer el cálculo mediante esta regla del vector AC o darme cuenta que justo es el opuesto de CA, porque donde empezaba uno termina el otro, ¿sí? Y cambian. Entonces podría cambiarle el signo directamente o puedo hacer las cuentas y decir, bueno, te hago el cálculo de la C. O sea, si me doy cuenta que es el opuesto, le cambio los signos directamente. No me doy cuenta que es el opuesto, hago y me llevo 3 segundos más. ¿Se entiende? Profe, ¿pero por qué está igual que en el otro? ¿No tendría que estar positivo? ¿Qué cosa? CA El era 2. 1,5. CA, esperen. CA era 1,5. AC, que es el opuesto, le cambiaron los signos. -1, -5. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, después acá vemos 2,10 positivo, pero porque lo estamos multiplicando ¿por quién? Por 2. Por un -2. No por 2. Estamos multiplicando por un -2. Y eso lo que va a hacer es que me cambien los signos. A ver, -2 por -1, 2 positivo. -2 por -5, 10 positivo. Por eso es que también, como lo que hicimos fue distribuir el -2, transformamos esto en una suma. ¿Está bien? Hecho esto, tenemos 3 vectores que se están sumando. ¿Qué hacemos? Lo sumamos. Y sumamos. ¿Cómo sumamos? 3 más 3 2 menos más 7. 4. Y por otro Claro. lado, -7. Más 10, -2. Agrupamos. Respuesta final, 9,1. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Es fácil esto o no? Digamos. Es fácil, Es pero fácil. como que Yo lleva prometo que esto es fácil. práctica. Práctica. Es práctica y aprender a relacionar cosas a medida que vayamos avanzando. Porque se van a encontrar con situaciones en el ámbito geométrico que no van a poder contestar con una única fórmula o con una única operación y van a tener que combinar. Por eso mi sugerencia es, che, tengan todo a mano en una hoja, así cuando se sientan a resolver un problema, van analizando qué información brinda cada operación, cada fórmula que aparezca en escena. ¿Estamos bien? Sí. ¿Continuamos? No, buen tiempo. Espero. segundo. Tranqui. Profe, Sí. ¿puede ser que pueda hacer la diapositiva anterior? O sea, ¿Cómo? que si puede ser que pueda hacer la diapositiva anterior. Ahí va. Ahí está, gracias. Profe, la actividad que nos dio es sin ningún módulo, ¿no? Sin ningún... No había módulo, no había nada lo que hicimos. Teníamos 3 puntos aislados y nos pedía que con esos 3 puntos lo que nosotros hagamos fuera determinar los vectores y hacer algunas cuentas.
Sí, esperen que me están preguntando algo acá. Porque están los 2 puntos y, a ver, ¿puedo salir de esta? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Esta fórmula que ustedes están viendo ahí recuadrada, esta que hicimos acá, ¿sí? Justamente es para determinar un vector pura y exclusivamente cuando yo tengo los puntos, punto de inicio y punto de final, y quiero saber cuál es el vector que queda determinado por ellos. ¿Está bien? Una vez que yo use esta fórmula, esta expresión, obtengo la notación vectorial cómoda para operar sin problema. ¿Seguimos? Un segundo. Espero. Profe, no entendí por qué dio 9, 1. ¿No me explicas esa parte? Sumamos todos los componentes, ¿sí? O sea, el 9 sale de sumar las primeras componentes de los 3 vectores. El 3 más el 2 más el 4. Eso nos da 9. El 1 sale de sumar las segundas componentes de los 3 vectores. Menos 7 más 10 menos 2. De ahí el 1. ¿Sí? Fíjense en casa, y todos, en realidad todos, que dentro de los paréntesis están separados por punto y coma. Esta separación lo que hace es decir, che, la primera parte representa siempre las primeras componentes. La segunda parte, las segundas componentes. Es como que separa las aguas. Si estuviésemos en el espacio, habría acá otro punto y coma con otros números también. ¿Se entiende? Respectivos a la coordenada de Z. ¿Ahí un poco mejor quedó? Sí. Bien. Profe, Seguimos. una consulta. En este caso, esto no se grafica, ¿no? En el plano. Si me lo piden graficar, lo tengo que graficar. Con el, Si me lo con el piden, sí. paralelo. También. Exacto, con el método del paralelogramo lo puedo hacer. Pero lo único que Perfecto. grafico es 3.2 menos 1.4 y 2.2 menos 3, ¿no? Si a mí me pide, yo tendría que ubicar los puntos estos, A, B y C, en el plano y trazar los vectores y después el resultado, ir operando con eso. Como punto de Pero origen como 0. no lo pedía, háganlo lo que les piden. Sean ley del menor esfuerzo en serio. La consigna decía hallar, no decía graficar. Sean vagos en ese sentido. ¿Eh? Profe, Lo ¿puedes? justo y necesario. ¿Vieron que hay muchas veces que uno quiere demostrar que sabe? Muchas veces que queremos mostrar que sabemos, la terminamos cagando. Y hay profesores que si uno escribe más de lo que nos piden, no corrigen el parcial porque dicen que no saben interpretar consignas. A mí me ha pasado de escribir, resolver millones de cosas y el profesor me decía, yo te estaba preguntando de qué color era la franjita de abajo y vos me relataste toda la diapositiva, no interpretaste consigna. O sea, dentro de todo lo que yo había escrito estaba la respuesta, pero tendría que graficar primero los puntos, el A, el B y el C. ¿Sí? Después, cuando yo ya tengo mis vectores creados, yo acá, al 3, 7, al vector formado por BC, yo ya lo estoy trasladando al 0, 0, y la punta de la flecha estaría en el 3 de X menos 7 de Y. Todos estos vectores que vemos acá, ahora ya partirían del 0, 0, y la punta de la flecha estaría en el 3 menos 7, en el 1, 5, menos 1 menos 5 y 4 menos 2. ¿Sí? Seguimos, porque esto no termina acá. Punto medio del segmento, es como la continuación del ejercicio, ¿eh? Punto medio del segmento que estaba determinado por el punto A y B. ¿Se acuerdan cuáles eran los puntos A y B? El A era 3, 2 y el B era menos 1, 4, como para que tengamos a mano esos números.
Bien, seguimos. Vamos entonces ahora a resolver esto. Si a mí me piden calcular el punto medio de un segmento, lo que yo tengo que hacer es sumar las componentes de cada uno de los puntos y dividirlos por 2. Porque de esta manera lo que yo estoy buscando es justo lo que está entre la mitad del punto A y del punto B. ¿Se entiende? O sea que en este caso haríamos la siguiente operación. Sumar componentes de X, componentes de Y y dividirlas por 2. Nada más. Otra manera de hacerlo, que cambiaría un poco, sí es, bueno, yo ya hice el vector AB, ¿está bien? Si el vector AB yo lo multiplico por un medio, se transforma en un vector que tiene justo la mitad, ¿o no? O sea que podría al vector AB multiplicarlo por un medio y llegar exactamente al mismo valor. Esa es otra manera de hacerlo, para que ustedes vean que en matemática podemos llegar por muchos caminos distintos al mismo lugar. Y eso es lo divertido. Si en cambio de pedirme el punto medio de un segmento, me están pidiendo la distancia que hay entre dos puntos, podemos usar algo que usaron un montón de veces hasta el cansancio. ¿Qué es eso que ven ahí? ¿A qué les hace acordar? No Bhaskara. No Bhaskara un rato. ¿A qué les hace acordar? Raíz cuadrada de dos cosas que están elevadas al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Es teorema de Pitágoras, ¿sí? Aplicado para la distancia entre dos puntos, porque en definitiva, si yo tengo dos puntos en el plano, yo con estos dos puntos puedo trazar un triángulo rectángulo y calcular cuál sería la distancia. O sea, cuál sería el valor de la hipotenusa. La distancia que está representando la hipotenusa, para que vean que está todo relacionado. Dicho esto, tendríamos que restar componentes, elevarlos al cuadrado, sumarlos y calcular la raíz. El típico Pitágoras. En este caso, el punto A era ¿cuál? El 2 menos 3. Y el punto C era menos 3 menos 2. ¿Estamos bien? Entonces, operamos componente a componente, X con X y con Y, los restamos, elevamos al cuadrado, sumamos, y nos queda que la distancia entre estos dos puntos vale raíz cuadrada de 26. Y esa es la respuesta exacta, raíz cuadrada de 26. No busco en la calculadora la aproximación que va a ser 5, algo, porque si yo hago ese traspaso, al ser un irracional, voy a transformar en una aproximación. Entonces, esta es la mejor respuesta que yo puedo dar. Me quedo con esto. Profe, Sí, ¿en el parcial no dejan usar la calculadora? yo quiero creer que sí. Ah, bueno. Mi Gracias. permiso está. Ok, gracias. Hay algún profe que no lo deja usar la calculadora, ya es de muy mala persona, no creo. Somos todos buenos los de álgebra. Ya me estoy bajando si no dejado usar la calculadora, profe. No. A ver, para la primera parte de la calculadora no la van a necesitar para lo que sería la primera unidad, pero para la segunda unidad, sí. Ni hablar para lo que es después la tercera, pero... Bien, entonces, pensando en esto, la distancia entre dos puntos, como la calculamos, yo también puedo pensar que esta distancia entre dos puntos equivale a decir lo que mide el vector que está formado por A y por C. Entonces, de esta manera también yo podría calcular cuál es el módulo de un vector, usando exactamente la misma expresión. ¿Sí? Con la diferencia que ahora en vez de poner D, lo que voy a estar haciendo es decir módulo del vector A. Entonces, fíjense que así como calculaba yo la distancia entre dos puntos, puedo calcular el módulo de un vector. Y de hecho, si yo ya tengo la escritura del vector, esto se reduce de una manera como mucho más fácil, que ya vamos a llegar también. Un segundo, profe. Mira, Estoy quieta. ¿qué quiso explicar ahí con lo del vector, módulo de un vector? Módulo de un vector es lo mismo que Son la lo mismo, distancia entre porque, dos. a ver,
No es que son lo mismo, vamos a decir que valen lo mismo. ¿Sí? La distancia que hay entre dos puntos va a tener exactamente el mismo valor que el vector que está generado por estos dos puntos. Por eso es que las expresiones son iguales. Eso es lo que está diciendo. Listo. ¿Quedó claro? ¿O quedó claro o colapsó? Es una de dos. Clarísimo, bro. Sí, profe. Sí, Bien, bien. disculpe. Acá me está diciendo el igual de 3 rayitas. El equivalente sería. Bien. ¿Qué querés que sea equivalente? O sea, ¿no sería como exactamente lo mismo? Eso. No es exactamente lo mismo, ¿sí? El cálculo que realizo es el mismo, pero la primera expresión, esta que dice distancia entre dos puntos, solamente me está diciendo cuál es la distancia que hay entre dos puntos. No necesariamente ve el vector que puede generarse entre estos dos puntos, ¿sí? La de abajo me está diciendo, che, yo tengo un vector y si quiero calcular cuánto mide el vector, puedo usar esta expresión para calcularlo. ¿Ahí va? Ok, bien. O sea, Profesora, el cálculo es el mismo, pero bueno, tienen distinto sentido matemático. ¿Seguimos? una pregunta. Profe, Escucho. Yo no entendí por qué dijo que no había que resolver o intentar resolver raíz de 26, porque así es un mejor resultado que si lo Porque la calculamos. raíz de 26, si yo la hago con la calculadora, la hago con la calculadora o no, en realidad es un irracional, es 5, algo. Háganlo en la calculadora, prueben de hacer raíz de 26 y les va a dar 5, millones, millones, millones de números. Si yo hago eso y pongo el 5, algo, voy a escribir 2 decimales, 3 decimales. No voy a poder escribir millones de decimales que no se acaban jamás en la vida. Entonces lo que estaría haciendo es acotando mi respuesta y dar una aproximación. En cambio, si lo dejo expresado como raíz cuadrada de 26, estoy dando la respuesta exacta, sin aproximar o sin acortar el número. Es por eso nada más. Si nos hubiese quedado raíz cuadrada de 25, hacíamos 5 y ya estaba. Pero en este caso es un irracional. Entonces lo dejamos así. ¿Ahí quedó profe, claro? Sí, gracias. ¿por qué punto medio AB tiene 1 sobre 2, punto y coma, menos 1 sobre 2? No entendí. Sumamos las componentes, ¿sí? De los dos Ah, puntos, 2 más menos 1 nos dio 1 y lo dividimos por 2. ¿Ahí quedó? sí. Listo. O sea, no hay preguntas tontas. Ustedes lo que se perdieron me preguntan, porque hay veces que uno vuela. Yo vuelo también. Bien, ¿seguimos? Sí. Actividad 2. Dados los siguientes vectores, efectuar gráfica y analíticamente. Gráfica y analíticamente. Acá la consigna me pide, che, haces el gráfico y además confirmas analíticamente que haya llegado a lo mismo. ¿Está bien? Yo les enseñé a sumar vectores y lo primero que nos está pidiendo acá, ¿qué es? Restar vectores. Pero ¿se acuerdan que como que los estoy restafando? Pero una de las propiedades que les dije, che, aprendamos a ver la resta de un vector como la suma del opuesto. Es decir, que yo puedo pensar que al vector A le estoy sumando el opuesto del vector B. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primera instancia, dibujo a los vectores involucrados. A y B. Son esos que están viendo. El rojo es el A. El verde es el B. ¿Estamos de acuerdo? Yo dije, voy a transformar esta resta en una suma. Voy a sumar el opuesto de B. O sea que si tengo graficado a B, lo que voy a graficar ahora es el opuesto de B. Voy a cambiarlo. Va a pasar a ser 1 menos 2. Aparece ahí en escena, que es el azul que aparece involucrado. ¿Está bien? Ya de esta manera, el verde me olvido, no existe más, y me pongo a sumar rojo y azul. El A con el opuesto de B. El método es el que vimos. Trazo las paralelas, ¿sí? Trazo la paralela al vector A que pase por la punta de la flecha de menos B.
trazo la paralela al menos b que pase por la punta de la flecha del A. Ahí están las paralelas, ¿está bien? ¿Y qué tendría que hacer para finalizar esto? La diagonal parte desde el origen y la punta de la flecha va a estar justamente donde se cruzan estas dos rectas paralelas. Tac. O sea que ahí tenemos el A menos B, graficado. Analíticamente yo tendría que llegar exactamente a lo mismo, ¿sí? Para efectuar la resta, analíticamente voy a agarrar las componentes de X y restarlas. 2 menos 1, ¿cuánto es? 2 menos 1. Y después, por otro lado, menos 1, menos 2. ¿Está bien? Estamos restando componentes de X y componentes de Y. ¿Cuánto queda esto? 3 menos 3. 3 menos 3. ¿Llegamos a lo mismo gráficamente? Obtuvimos el vector 3 menos 3 porque, si no me equivoco, estamos acá. O sea, de esa manera graficamos y verificamos analíticamente. Ya está, echada. ¿Listo con este? El otro, tenemos el opuesto de B y a eso hay que sumarle el doble de A. Analíticamente esto es una cuenta fácil porque es un cálculo como muy sencillo. Vamos a ver gráficamente cómo lo haríamos. Primero, yo en vez de trabajar con B, ya sé quién es el opuesto de B. Entonces, lo primero que haría es graficar al opuesto de B y al vector A. Si yo lo que voy a estar sumándole al opuesto de B es el doble de A, ¿sí? Porque le estoy sumando 2 por A, tengo que a este vector aumentarlo por 2. ¿Ahí estamos? Bien. Con esta construcción hecha, mismo proceso. Trazo paralelas. Paralela al vector 2A que pase por el extremo del vector menos B. Y paralela al vector menos B que pase por el extremo del vector 2A. ¿Estamos bien? Una vez que está esto hecho, ¿qué hago? Desde el origen hacia donde se cruzan, ¿sí?, las dos paralelas. De esta manera obtenemos gráficamente el vector menos B más 2A. Si todo sale bien, si hicimos las cuentas bien, ya vemos dónde tendría que estar, ¿sí?, o lo que nos debiera dar esta respuesta de acá. Pero chequeemos. Menos B, o sea, el opuesto de B es 1 menos 2. ¿Está bien? Fíjense cómo lo anoté yo analíticamente. Puse el vector B, tal cual está, y por fuera el menos, para indicar que es el opuesto. Por otro lado, el 2 multiplicando al vector A. Aplico las dos propiedades distributivas, porque tengo 2 por 2, 2 por menos 1, y por otro lado, cuando hay un menos delante de un paréntesis, no me olvido que en realidad es un menos 1 que está multiplicando el paréntesis. Entonces tendría que hacer menos 1 por menos 1 y menos 1 por 2. Hago ambas distributivas. Agrupo y se supone que llegamos al mismo lugar. 5 menos 4. ¿Llegamos a lo mismo? Sí. Profe, ¿puede hacer de vuelta ¿Qué cosa? la suma y la resta? Sí. Está Acá en las distributivas. sí, está ¿Qué yo explicando lo hago? mismo. Habría que hacer Bien, distributiva. menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Ya acá lo que Sí. hice fue como agruparlos también. Entonces puse en el primer lugar el menos 1 por menos 1 me dio 1. Y 2 por 2 me dio 4. Yo sé que entonces, si hago 1 más 4, obtengo como respuesta la componente X, que dio 5. Cuando me encargo de hacer la distributiva en las segundas componentes, hice menos 1 por 2, me dio menos 2. Y además hice 2 por menos 1, que nos da menos 2. O sea que si la junto menos 2 menos 2, me da la componente de y, que es menos 4. Ahí mejor. Profe, ¿por qué me dio negativo el 2 por 2 si hiciste distributiva? No entiendo. Espere. No. Este menos 2 que está acá donde está el punto, el cursor. Sí.
es porque es este menos 1 por 2 que da menos 2. Ah, Ahí va. Es y que el que... lo que hice fue distribuir y agrupar. Este 1 de acá es Sí. menos 1 por menos 1. Este 4 que está acá es de este 2 por 2, 4. Del otro lado Ah, ya agrupé lo que sería componente de y. Menos 1 por 2 me dio menos 2. 2 sí. por menos 1 da menos 2. Ya como Ahí entendí, para ley del menor esfuerzo. ahí entendí, ¿Ahí profe, mejor? gracias. Sí, sí. Bien. Profe, Sí. profe, consulta, ¿cómo tiene en cuenta para dibujar las paralelas que le hizo con las líneas punteadas? Si ustedes las tienen que hacer en casa, ¿sí? Se hacen con regla y compás o regla y sube. ¿Sí? Lo que yo haría, en realidad con una escuadra esto se puede hacer, apoyarían la regla sobre la regla de la escuadra y así van trasladando. Esto no es dibujo técnico, ustedes van a ser ingenieros y el día que tengan que hacer rectas paralelas los van a hacer con algún programa. La realidad es esa. Así como lo hice yo con el GeoGebra, que le pedí al GeoGebra y le dije, che, trazame la paralela a este vector que pase por este punto y me lo hace automáticamente. Ustedes van a usar esos programas. Ahora, si lo van a hacer en lápiz y papel, ¿sí? Lo ideal, nadie les va a estar controlando que sean perfectamente paralelas, pero que parezcan paralelas, ¿sí? Apoyan la regla y la van bajando hasta donde quieran, sin moverla mucho. Lo que tiene que estar bien son lo que nos da que es A o B. Después la del medio, que es menos B más 2 por A. A esa Es el sí punto que puede nos ir. da Esa la cuando pueden trazamos verificar cada ustedes paralela. rápidamente haciendo la cuenta analítica, ¿sí? Pero es Ah, esto no es dibujo técnico, no van a ser arquitectos, van a ser ingenieros. Esto se los va a hacer a ustedes después algún programa cuando lo necesiten. Física por ahí que los quiere torturar más, ¿sí? Con la parte de vectores, con el estudio de fuerzas, que es todo con vectores, por ahí los tortura un poco más. Está Repito, bien, lo va a profe, hacer gracias. alguien por ustedes, lo va a hacer un programa por ustedes. Es aproximado. Que no parezcan que se van a cortar. ¿Está bien? Seguimos entonces. Otra propiedad, en realidad otra operación, y esta es producto escalar, ¿sí? ¿Se acuerdan que hasta acá vimos suma? Si sumábamos dos vectores, obteníamos como respuesta un vector. Si multiplicábamos un número por un vector, obteníamos un vector. Ahora acá vamos a estar multiplicando dos vectores y vamos a estar obteniendo como respuesta un número. O sea, ya esto va en contra de la lógica. Es decir, el producto escalar, y acá hay que aclarar cuál es el producto escalar, porque después vamos a ver que hay otros tipos de productos a medida que avancemos, ¿sí? Entre el vector A y el B, es el número real que se obtiene multiplicando los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forman. Simbólicamente es eso que tenemos acá. Importante, el producto escalar se identifica con un punto. ¿Sí? O sea, el símbolo matemático es el puntito. Eso es lo primero para tener en cuenta. Como estamos viendo, esta expresión que está acá involucra módulos de los vectores y el ángulo que forman entre ellos. Es decir, necesita saber, para poder calcular el producto escalar, cuánto mide el vector verde, cuánto mide el vector rojo y el ángulo que forman estos dos vectores. ¿Está bien? Eso es lo que yo necesitaría. Ahora, si yo no tengo la información del ángulo, tendré que usar otra estrategia. Pero importante que hasta acá, de todas las operaciones que vimos, es la única que involucra ángulo entre vectores. Entonces, cuando a mí me pregunten sobre el ángulo que forman vectores, voy a tener que usar esto. ¿Solo? No, y seguramente voy a tener que hacer más cálculos, pero esta es la que a mí me va a permitir rápidamente determinar ángulo entre vectores. ¿Sí? Vamos a ver. La otra forma de calcular el producto escalar es esa que están viendo ahí. Si yo no sé el ángulo, ¿sí? Y no sé el módulo es algo que lo podríamos resolver porque es sumar números y calcular una raíz cuadrada,
yo puedo calcular el producto escalar, fíjense, multiplicando mismas componentes y sumándolas. Es decir, X con X, Y con Y, y después sumar estos resultados. ¿Está bien? Vamos a ver qué propiedades tiene y después vamos con ejemplos. Propiedades del producto escalar. Primero, es conmutativo, es decir, yo puedo hacer A por B o B por A y voy a obtener el mismo número. Segunda propiedad, distributiva respecto de la suma de vectores. Es decir, si yo tengo dos vectores que se están sumando y a ese resultado lo multiplico por un vector, equivale, ¿sí?, a multiplicar a ambos vectores, a distribuir esta multiplicación y después sumar los resultados. La respuesta sería el mismo valor numérico. ¿Está bien hasta acá? Espero un poco porque sé que están anotando. Profesora, ¿puede repetir porque se cortó? A mí por lo menos me cortó la comunicación, me tuve que volver a enganchar. Desde productos, ¿cómo se saca el producto escalar? Con cualquiera de las dos expresiones que estamos viendo acá, dependiendo de la información que tenga. A ver, supongamos, yo puede ser que no conozca cuáles sean los vectores A y B, pero sí sé que el vector A mide 5 unidades, que el vector B mide 7 unidades y que el ángulo que forman entre los dos vectores vale 35 grados. O sea, si yo no conozco los vectores involucrados, pero sí cuánto mide cada uno y el ángulo, voy por esta de acá. Profe, entonces, Esperen un poco. Si yo no sí, sé cuál es el ángulo, no sé cuál es el ángulo, pero sí sé cuáles son los vectores con los que estoy jugando, la forma de calcular el producto escalar sería usando la roja. A su vez, si a mí me preguntan calcular ángulo entre dos vectores, el producto escalar es el que me va a dar respuesta. Ahora sí te dejo hablar, dale. profe, entonces si nosotros tendríamos que usar la primera propiedad que es A por B, que es X1, X2 y 1 y 2, si nosotros no tenemos el ángulo, por ejemplo. Si no tengo el ángulo, voy con la roja. Voy con la que Listo. está recuadrada en roja. Si tengo el ángulo y tengo los vectores, puedo calcular el módulo fácilmente, voy con esta. Si no tengo el Claro. ángulo, a ver, la realidad es esta. Si yo tengo, no le voy a mentir, si yo sé cuáles son mis dos vectores involucrados, voy por esta. Porque esta nada más la puedo usar cuando sé los dos vectores que están participando. Podría ir por esta si conozco el ángulo y quiero calcular el módulo. Esta en realidad se usa más pura y exclusivamente cuando no sé cuáles son los vectores. Me están diciendo tengo vectores de tal y tal medida y el ángulo que forman entre ellos. ¿Sí? Cualquiera de las dos va, dependiendo para qué me conviene una por sobre la otra. ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí. Más propiedades vienen. Asociatividad mixta hace referencia acá que estamos multiplicando un escalar, ¿sí?, por dos vectores que a su vez están multiplicando escalarmente. Es como un trabalenguas. Fíjense, si yo tengo dos vectores que se están multiplicando escalarmente y después se multiplican por un número, va a ser exactamente lo mismo a que yo multiplique primero al número por uno de los vectores y después escalarmente por el otro, ¿sí? O sea que podría llegar de la misma manera, agruparlos como yo quiera. Total, voy a llegar al mismo resultado numérico. Porque en definitiva, dentro de esta asociatividad hay dos vectores y un número, ¿sí? De la forma que yo quiera la resuelvo. ¿Ven lo que dice ahí? Parece chino. O sea, traduzcamos esto. Dice, si yo multiplico por sí mismo, o sea, escalarmente a un vector por sí mismo, ¿no? Por eso A por A. Y el resultado me da un número mayor a 0, quiere decir entonces que el vector con el que yo estaba multiplicando no es el vector nulo. Porque si fuese el vector nulo, ¿qué me va a dar? 0. Esto. O sea, es analizar eso. Siguiente. ¿Qué dice? Ya ahí me está diciendo algo del ángulo. Porque
Tengamos presente que estamos multiplicando el vector A por el vector A, ¿sí? El ángulo que forma el vector consigo mismo, ¿cuánto vale? 0, por eso es que aparece el coseno de 0. Entonces, esto quiere decir que equivale a que este producto va a dar distinto del vector nulo. ¿Por qué? Porque el coseno de 0, ¿cuánto es? Es 1. Es 1. Entonces ya esto no puede darme nunca el vector nulo, ¿sí? ¿Estamos bien? Profe, Medio jodido. Sí, bro. profe, ¿Escuchó? sería que el vector A por el vector A es igual al módulo A por el módulo A A por ver, lo que coseno está de diciendo 0. es, che, si yo aplico, fíjense esto, lo que está acá, Sí, esto que está acá, es la definición de producto escalar. ¿Está bien? sí, sí, Ahora, sí. lo que le estamos haciendo es entre dos vectores que son el mismo. Entonces, como el vector es el mismo, el ángulo que forma consigo mismo vale 0. Y por lo Claro, que porque yo tenemos- sé, el coseno de 0 es 1, si no me cambian las cosas. No me gustan las trigonométricas, pero estoy segura que el coseno de 0 es 1. Entonces, no hay chance de que esto me dé como respuesta el vector nulo. Algo así es lo que viene a decir. ¿Ahí mejor? Sí, sí, sí. Sí, no, pasa Ok. que quería aprender a leerlo como para Dale. entenderlo también. Traducímelo entonces, a ver. No, no, es que ya le entendí lo que me decías, Ok, ya lo asimilé, digamos. bien. O sea que me tiene que dar 0 en todo el tiempo, profe. No. No, no ¿No? 0 todo el tiempo. Lo que voy para atrás un cachito. Si prestan bien atención, en definitiva lo que me está diciendo esa propiedad es que si yo estoy haciendo el producto escalar de un mismo vector, ya que el ángulo es 0, este término se reduciría a 1 porque el coseno de 0 es 1. Entonces, equivale a decir que el producto escalar entre un mismo vector es lo mismo que calcular el módulo del vector elevado al cuadrado. Y listo. Eso es lo que está diciendo. Claro, porque Listo. si lo mismo es porque está como que está encimado, uno arriba del otro. Exacto. Como estoy haciendo, a ver, el módulo de A por el módulo de A equivale, y esto vale 1 porque es el mismo ángulo, quiere decir que yo puedo hacer, che, el módulo de A elevado al cuadrado y listo. Salvo que justamente el vector A sea el vector nulo, ¿sí? Para ese caso no va, Ujú. pero el resto, eso es lo que dice. Desigualdad de Cauchy-Schwarz. Seguro lo pronuncié mal, no importa. No importa. Bien, fíjense qué es lo que dice. Lo que me está diciendo el primer miembro de esta desigualdad dice, si yo calculo el producto escalar entre dos vectores y le calculo el módulo, ¿sí? Esto tiene que ser menor o igual al módulo de cada uno de los vectores y después yo haga este producto escalar. ¿Se entiende? Primer lado dice, che, hago la multiplicación, el producto escalar entre dos vectores, me va a dar un número, ¿o no? Bien, le calculo el módulo, listo. Esto tiene que ser más chico o igual que si yo calculara el módulo de cada uno de los vectores y después los multiplicara. Ya vamos a verlo en práctica. Y esta desigualdad aparece para muchas cosas en la matemática, muchísimas. Vamos con otra, esta es más instintiva. Si estoy multiplicando un vector cualquiera por el vector nulo, obvio, la respuesta va a dar 0, el número es 0. Si estoy multiplicando dos vectores, ¿sí? Escalarmente, que me dan como respuesta el número 0, tenemos dos cosas, dos opciones viables. La primera opción es que o los vectores son perpendiculares o que uno de ellos, o A o B, es el vector nulo. Entonces, esta propiedad para mí es como la más importante que tienen que tener en mente. Porque cuando a mí me pidan analizar si los vectores son perpendiculares, tengo que saber esto. Que si yo calculo el producto escalar y me da 0,
los vectores son perpendiculares siempre y cuando ninguno de los vectores involucrados sea nulo. Entonces, para poder analizar perpendicularidad u ortogonalidad, si estamos en el espacio, necesito calcular producto escalar y asegurarme que valga 0. ¿Está bien? Sí. Ok, chino básico, ya vamos a avanzar. Ya vamos a hacer ejercicios. Me divierto por eso yo. ¿Listo? Va. Primero, un ejemplo básico de cómo calcular el producto escalar. Súper fácil. Tengo la información de que sé que el módulo del vector, no sé quién es el vector A, no sé quién es el vector B, pero sí sé que el vector A mide 6 unidades, el vector B mide 3 unidades y el ángulo que forman entre ellos es de 60 grados. ¿Está bien? Entonces yo con esta expresión puedo calcular el producto escalar sin ningún problema. A ver, en vez de módulo de A cambiaría por 6. En vez de módulo de B por 3 y en vez de alfa, 60 grados. Hago cuentas en la calculadora. De esta manera me da como respuesta 9. O sea, esta es la forma básica de aplicar la expresión. Calculadora en mano, nada mentalmente. Básico. Ahora, ¿esto es lo que nos va a aparecer a nosotros en el parcial o en la guía de actividades? Pues no. Pues no, mis cielos. Pues no. Esto es para que vean. Esto es para que vean cómo se usa, pero vamos a aprender a usarlo, ¿sí? A relacionar todas estas cosas. Porque esto lo hace cualquiera. 6 por 3 por el coseno de 60 en la calculadora lo hace cualquiera. Vamos a ver para qué carancho. Me voy para atrás, ustedes me avisan. Por las dudas. ¿Qué decía, profe? ¿Versor de qué? Ay, ahora vuelvo. Así lo copiamos, ¿no? El desquicie es total, veo. Ahí va. Che, qué Versor lentos que son los- asociado a un vector. ¿Se acuerdan que primer diapositiva dijimos que entre los vectores especiales había unos que se llamaban versores, que eran aquellos vectores que medían 1? ¿Sí? Bueno. A cada vector que nosotros tenemos, ¿sí?, le podemos asociar un versor en particular. Es decir, de mi vector completo, yo podría agarrar un pedacito, la primera unidad de este vector y decir, che, este es el versor asociado que tiene. De esta manera podría jugar con algunas operaciones de una manera un poco más agradable. Entonces, primero, versor ya dijimos que se indica con la tildecita arriba. ¿Ven el vector verde que está ahí? Lo rojo que están viendo es su versor asociado, que mide 1. Desde donde originó hasta el 1, eso es su versor asociado, que a mí me permite indicar o conocer rápidamente cuál es la dirección y sentido del vector original. Además, es importante tener presente que yo a cualquier vector con el que esté trabajando lo puedo expresar como el producto del módulo por su versor asociado. Entonces, si conozco el versor asociado y lo multiplico por su módulo, obtendría mi vector original. Dicho de otra manera, se puede expresar de esta forma que está acá. ¿Está bien? Esto es para que lo vayan viendo, lo vamos a retomar después. O sea que el versor A es la normalización del vector A. Cuando a nosotros nos piden normalizar un vector, significa dar las componentes en función de su versor. ¿Está bien? Avanzo. Dentro de los versores, o sea, dentro del campo de todos los vectores de módulo 1, hay algunos que son característicos y que son muy importantes, que son los versores asociados a cada uno de los ejes de coordenadas. X e Y, si estamos en el plano, si nos vamos al espacio, tenemos X, Y y Z. ¿Estamos bien? Bien. Cuando estamos en el espacio, nuestro eje de coordenadas cambia rotundamente. Nosotros estamos acostumbrados a que este eje es el de las X y este es el de las Y, y en realidad hay una rotación. O sea, yo esto podría rotarlo de la manera que quisiera, pero convencionalmente en matemáticas se lo usa de esta manera.
X es el que se viene para adelante, Y y Z. Cada uno de estos ejes tiene su propio versor asociado. Es decir, al eje de las X se le asocia el versor Y latina. Al eje de las Y se le asocia el versor J. Y al eje de las Z se le asocia el versor K. Es decir, que si yo estoy en el plano y me dicen, che, tengo el vector 3, 2, yo podría definirlo de otra manera y decirlo. El vector es 3i más 2j. A cada una de las componentes le asocio su versor e indico si están sumando o si están restando. Es decir, si son positivas o negativas. Vamos a repasar esto un poco. Cada eje entonces tiene su versor asociado, I, J y K respectivamente, ¿sí? Y si yo calculo el producto escalar entre los versores fundamentales, voy a obtener estas cosas. Primero, si multiplico versores iguales, ¿sí? Y por I, J por J, K por K, que es lo que vimos recién, como el ángulo que forman entre ellos es 0, la respuesta va a ser 1. O sea, el producto escalar entre ellos va a ser 1. Ahora, si los voy combinando, como los ejes son perpendiculares, el ángulo que forman entre los ejes es de 90 grados, entonces el producto escalar siempre va a dar 0. Por eso es que la última propiedad que vimos que hacía referencia al producto escalar, que decía, si el producto escalar da 0 es porque son perpendiculares, es lo que estamos viendo acá. Los ejes son perpendiculares, por eso es que el producto escalar entre ellos da 0. ¿Está bien? Volviendo Un segundo. un poquito. Sí. Ah, No me fui, no cambié. No cambié. Porque esto perdón. continúa. La historia no va a acabar. Si tengo el vector, por ejemplo, 3, 5, yo les decía que podía escribirlo en función de los versores fundamentales y decir, tengo 3 veces, el 3 representa la X, ¿o no? 3 veces el versor Y y 5 veces el versor J. Si tuviese el vector menos 8, menos 4, diría, tengo menos 8 veces el versor Y, menos 4 veces el versor J. Y si mi vector está en el espacio, tendría que enunciar a cada una de las componentes con sus versores. En este caso tendríamos una vez el versor Y, menos 3 veces el versor J, más 10 veces el versor K. ¿Está bien? Esta notación, en función de los versores fundamentales, se usa mucho más para cuando estemos trabajando con funciones vectoriales. Las funciones vectoriales, esta es la notación que usa. Si yo quisiera trabajar con esto, es caótico. En cambio, de esta manera, se facilita mucho el panorama. ¿Estamos bien hasta acá? Sigo. Ahora sí cambio. Profe, Sí. profe. Que cada letra, si tengo 3 vectores, ¿no? 3 números, se le indica una letra de cada coordenada, ¿no? Exactamente. Una letra a cada versor. Exactamente. A ver, el versor Y es el que corresponde a la componente X. El versor J es el que corresponde a la componente Y y el K a la componente Z. Sí. Bien, ¿cambió? Sí. Actividad. Un segundo, un segundito atrás, por favor. Listo, ya está, gracias. Bien, va a actividad. Dice, encontrar los ángulos del triángulo cuyos vértices son A, B y C. ¿Esos A, B y C son vectores? No, no son vectores, No. me doy cuenta por cómo están nombrados y de hecho además la consigna dice, che, esos son los vértices, ¿sí? En definitiva, lo que tenemos son 3 puntos sueltos en el plano que forman un triángulo, ¿está bien? Y me pide que yo sea capaz de determinar cuáles son los ángulos de cada uno de este triángulo. Primero, de todo lo que vimos hoy, ¿qué operación nos permite jugar con los ángulos? Habría que sumar.
El producto escalar, ¿o no? Es la única que juega con el ángulo. O sea que evidentemente, si quiero calcular ángulos, voy a tener que usar el producto escalar. Pero para poder usar el producto escalar, necesito primero trabajar con vectores. Y yo acá no tengo vectores. Entonces, lo primero que tendría que hacer es determinar cuáles son los vectores que están involucrados en este triángulo en cuestión. Es decir, yo puedo ver que si quiero analizar el valor del ángulo A, queda formado por el vector AC y AB. ¿Está bien? Si quisiera averiguar cuánto vale el ángulo B, B acá, necesito jugar con el vector AB y CB. Y para el C con estos dos, ¿está bien? O sea que los vectores los puedo formar rápidamente yo. Vector AB, ¿está bien? Como hicimos antes, resto componente a componente. Yo quiero que mi vector finalice en B, o sea este sentido de acá hasta acá. Entonces, primero irían las componentes del punto B. Por eso hicimos 3 menos 1 y 1 menos 2. ¿Está bien? De esta manera obtenemos el vector 4 menos 1. Ok. También para este ángulo, para el ángulo A, necesito trabajar con el vector AC. De la misma manera, ¿sí? Jugando ahora con el punto C y el punto A, obtenemos nuestro vector AC. ¿Está bien? Con estos dos vectores, yo puedo determinar el ángulo A. Si yo quiero determinar ahora el ángulo C, necesitaría trabajar con el vector CA, este de acá, y con el vector CB, ¿está bien? Ahora, pregunta, yo ya calculé recién el AC. ¿Es necesario que calcule el CA o puedo hacer algo más fácil? No, es el opuesto. Es el opuesto, es el opuesto. Entonces yo directamente, en vez de hacer las cuentas, podría decir, che, al que tengo le cambio los signos. ¿Está bien? En vez de 3, 2 sería menos 3, menos 2. No me di cuenta que es el opuesto, hago la cuenta y me llevó 30 segundos. Pero si voy relacionando las cosas, esto es mucho más fácil. Tenemos el CA, necesitamos el CB, que ese hasta acá no aparecía. Vamos a hacer la cuenta. Nos queda el vector 1 menos 3. O sea que con estos dos, nosotros podemos determinar el ángulo C. ¿Qué tendría que hacer para determinar el ángulo B? Determinar BA, que sería el opuesto de AB, y BC, que es el opuesto de CB. O sea, yo los quiero llevar por la ley del menor esfuerzo, ustedes quieren hacer millones de cuentas. Digo, si yo sumo los tres ángulos de un triángulo, ¿cuánto me tienen que dar? 180. 180. Entonces, si yo ya sé 2 a 180, le resto el ángulo A, le resto el ángulo C y de esta manera encuentro el ángulo B. ¿Está mal si lo hacen de la otra manera? No, está perfecto. Les va a dar más trabajo porque ahora vamos a ver todo lo que hay que hacer para poder contestar esto. ¿Se entiende? Somos vagos acá. Entonces, yo, ley del menor esfuerzo, voy a hacer 180 menos A menos C. ¿Sí? Dijimos, la única operación que incluía o que involucraba hasta acá los ángulos era la del producto escalar. Eso es lo que vamos a usar. ¿Está bien? Cambio. Producto escalar, vimos esta definición, que es la del ángulo. ¿Está bien? Ahora, analicemos esto un poco. El ángulo es lo que yo quiero averiguar. O sea, esto no lo sé. Los vectores los tengo, o sea que calcular el módulo lo podemos hacer sin problema. Ahora, ¿sabemos cuánto vale el producto escalar? Porque mi incógnita ya está acá, o sea, necesito que esto esté. ¿Lo tengo calculado yo? Lo tengo que hacer. Sí. ¿Dónde está calculado? No, en el anterior, que da 4.1 menos 1. No, ojo, que lo que hicimos solamente fue determinar vectores. ¿Cuáles eran los vectores involucrados? Pero no hicimos producto escalar. Es decir, voy a tener que usar esto, pero para usar esta, que es la que yo necesito, también voy a tener que usar la otra definición de producto escalar. Las dos a la vez para poder calcular el ángulo. Entonces, vamos de a poco. Traduzco. Yo ahora, mi primer vector es el que llamé AB, el segundo vector es el que llamamos AC. ¿Está bien? Entonces acá cambié como para
saber que vamos a determinar el ángulo A. Para esto, vamos a necesitar calcular el módulo del vector AB, el del vector AC y además cuánto vale el producto escalar. Entonces acá arrancamos con esta tarea. Primero, producto escalar entre los dos vectores involucrados, usando esta expresión de acá. Que esta expresión lo que me decía es, che, multiplicás componentes iguales y las sumas con las otras. Haríamos 4 por 3 y a eso le vamos a sumar menos 1 por 2. ¿Está bien? Nos da como respuesta 10. Hecho este producto, yo ya sé cuánto vale esto de acá. De este lado ya podría escribir el 10, pero me está faltando el módulo del vector AB y el del AC. Como la historia del nunca acabar. Vimos que para determinar el módulo de un vector, yo podía jugar con extremo de inicio, pero yo ya lo tengo en la versión mejorada, mi vector. Yo ya hice esa cuenta. Entonces, simplemente puedo elevar al cuadrado cada una de las componentes del vector. De esta manera, mi vector AB era 4 menos 1, simplemente voy a hacer 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado y le calculo la raíz. ¿Está bien? De la misma manera, calculamos el de AC. Si AC era 3,2, voy a elevar al cuadrado cada una de las componentes del vector, sumarlas, calcular raíz. ¿Hasta acá vamos? Tengo todo lo que necesito para trabajar acá. Todo esto fue cálculo auxiliar. ¿Qué necesito? Sé que el producto escalar vale 10. Que el módulo de AB vale 17. Que el módulo de AC vale 13. Con todo eso me vengo acá. Reemplazamos. ¿Estamos bien? ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde está mi incógnita? ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita es A. Y esta A encima está dentro del coseno. O sea que tengo que ser prolijo con los despejes. Matemáticamente hablando, lo que tendríamos que hacer para despejar a la A, ¿sí?, es ir sacando cosas y decir, che, este raíz de 17 por raíz de 13 me molesta, ¿sí o no? Para poder sacarlo, como está multiplicando, yo tendría que dividir por raíz de 17, raíz de 13 a cada miembro de la igualdad. En criollo, lo que decimos y la versión corta es, si está multiplicando el coseno, ¿cómo pasa para el otro lado? ¿Sí? Pasan dividiendo. Dividiendo. 10 dividido raíz de 17 por raíz de 13, esto es un número. ¿Sí? La calculadora me lo va a dar. El problema es que del otro lado todavía tengo el coseno de A. ¿Cómo hago para saber cuánto vale A? Sin miedo, dale. Arco coseno me dicen acá. La inversa de la función coseno. Seno. Ah, no, perdón, No, coseno menos 1. no. No escuché nada, no escuché, tranqui. No, No le estoy digo con a las la... profes de cálculo lo que escuché, nada. Ah, Calculadora, shift, coseno, paréntesis, y pongo ese 10 dividido raíz de 17 por raíz de 13. La calculadora me va a dar esta respuesta. En realidad me da 47,43 aproximadamente. Yo apreté la tecla de grados y me da 47 grados, 43 minutos y sigue. Por eso es que acá le puse el aproximado, porque no estoy trabajando con lo exacto. ¿Está bien? Todo esto, todo este proceso, lo hicimos solamente para saber cuánto vale el ángulo A. Tenemos que hacer lo mismo para el ángulo C. ¿Se dan cuenta por qué después hacemos 180 menos los otros dos? Porque esto es un quilombo. Lo bueno es que es todo lo mismo, porque es como muy... O sea, si uno es prolijo, no vamos a meter la pata, pero es 20 cuentas al pedo. ¿Estamos bien? ¿Sigo? sí. Mismo proceso, ahora lo vamos a hacer para determinar el ángulo C. Mismas fórmulas, adaptadas ahora a los vectores con los que estamos trabajando. ¿Sí? Ahora está el CB y el CA, entonces el ángulo que vamos a determinar es el C. Calculamos el producto escalar entre estos dos vectores, o sea que hacemos 1 por menos 3 y a eso le vamos a sumar el menos 3 por menos 2 y nos da 3. Calculamos el módulo del primer vector, o sea, sumamos las componentes, ¿no? O sea, 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado
Esto da raíz de 10. Ahora hacemos lo mismo con el CA. Sumamos las componentes elevadas al cuadrado y nos da raíz de 13. Todo lo necesario, todo el cálculo auxiliar ya está hecho. O sea, tenemos producto escalar, módulo del primer vector, módulo del segundo vector. Nos vamos a nuestra fórmula. Empezamos a reemplazar. El despeje es el mismo, ¿sí? Las raíces en criollo, vamos a decir, pasan dividiendo. Arco, coseno, como les gusta decir a ustedes. ¿Está bien? Vea que el ángulo vale 74 grados, 44 minutos. O sea que, al conocer la información de dos ángulos, puedo determinar rápidamente el tercer ángulo haciendo 180 menos 47,43 menos 74,44. Y la calculadora me dice que vale 53, aproximadamente. Acá me faltó el aproximado, ¿sí? Pero esta sería la forma de determinar ángulos en cuestión. Involucramos las dos expresiones a la vez. Por eso es importante que las sepan manejar. Algún ejercicio de vectores seguro va a haber en el parcial, donde van a tener que analizar varias cosas. Por eso practicamos. ¿Listo? ¿Continuamos? Segundo, profe, un segundo. Guarda un segundo, profe. Ya nos vamos. Pero apague el aire. Un segundo, profe. Sí, sí. Ya va. ¿Ya está? Ya va, profe. Y lo de abajo sí o sí tiene que estar también, profe. Eso es lo que dice B es igual a... Sí, porque a mí me pedía los tres ángulos. Si yo no pongo ese, dejé el ejercicio incompleto. Y encima es la parte más fácil de todo el ejercicio, porque era hacer una resta. Un segundo, ¿eh? Queda grabada la clase, mañana ya va a estar disponible la grabación. Lo subo al campus en PDF. O sea, ustedes van a ver la versión final. En el de clase teórica. ¿Va a mandar los anteriores también, profe? No sé, todavía no lo definí. Los anteriores. Listo, profe. Ya está. Bien, va. Otra actividad. Presten atención. Hasta acá habíamos trabajado todo en el plano. ¿Estos vectores dónde están? Están en el espacio. ¿Está bien? Ok. Me doy cuenta porque hay 3 tandas en cada uno de estos vectores. Lo importante es analizar qué es lo que nos está pidiendo. Dice, determinar el valor de K para que los siguientes vectores sean ortogonales. ¿Cuándo dos vectores iban a ser perpendiculares en el plano? Si el producto escalar daba ¿cuánto? 0. Si da 0 y ninguno de los vectores involucrados es el vector nulo, quiere decir que esos vectores son perpendiculares. En el espacio hablamos de ortogonalidad. Entonces, si yo calculo el producto escalar entre estos dos vectores y me da 0, quiere decir que son ortogonales, ¿sí? Que son perpendiculares. Es lo que está diciendo ahí. ¿Está bien? Que lo venimos como repitiendo. Entonces, si yo calculo el producto escalar entre estos dos y me aseguro que dé 0, puedo despejar el valor de K, que haría mi vida un poco más sencillo con este ejercicio. Vamos a plantear este producto escalar. Multiplicamos primer componente de cada vector, o sea, tendríamos que hacer 3 por 2, ¿está bien? A eso sumarle la segunda componente de cada vector, es decir, 3 menos K por K. Y a esto sumarle la multiplicación de las terceras componentes de cada vector, 2 por menos 4. Ahí estamos.
Queremos que sea 0 nosotros, para que sean perpendiculares u ortogonales, hablando con propiedad. ¿Puedo hacer algo ahí? ¿Puedo efectuar las multiplicaciones? ¿El 3 por 2 lo puedo resolver? Sí. ¿El 2 por menos 4? Sí. Y también podría ser el 3 menos k por k. O sea, ahí voy a tener que hacer la distributiva. Pero Sí. vamos por eso entonces. 3 por 2 es 6. 3 por k, 3k. Menos k por k, menos k cuadrado. Y finalmente 2 por menos 4, menos 8. ¿Está bien? Hecho esto, veo que hay cosas que se pueden agrupar. O sea, el 6 con el menos 8 lo podríamos agrupar. ¿Está bien? Y ya que estoy, como soy media desquiciada, lo ordeno. Esa ecuación, ¿qué tipo de ecuación es? Es una ecuación de segundo grado. Completa, cuadrática, como me dijeron acá. Completa. ¿Qué es lo que puedo hacer para resolverla? Bhaskara. Ya ahí la veo tal cual. Para usar Bhaskara tengo que identificar quién sería A, quién sería B, quién sería C. A es el coeficiente principal. En criollo, el número que multiplica la x al cuadrado. En este caso, a la k al cuadrado, que sería menos 1. B es el número que multiplica al término lineal. 3. C es el término independiente. En este caso, menos 2. ¿Está bien? Sí. Todos saben usar Bhaskara, ¿verdad? Salto de fe. Reemplace bien. ¿Cómo resuelvo Bhaskara acá? Yo esto lo digo por las dudas, porque ya sé que lo saben, pero por las dudas. Dentro de la raíz cuadrada hay dos términos. Primero se hace lo que está elevado al cuadrado. Y después se multiplica todo lo que está atrás respetando los signos. Una vez que hacen eso, recién ahí juntan lo que queda dentro de la raíz cuadrada. ¿Sí? Yo hice el 3 al cuadrado, me dio 9, y después hice menos 4 por menos 1 por menos 2, me dio menos 8. Dentro de la raíz queda el 1. Desdoblo y obtengo que k puede valer 1 o que k puede valer 2. Esto quiere decir que los únicos dos valores de k que harían que estos vectores sean ortogonales son 1 y 2. Y ahí termina el ejercicio. O sea que fíjense cómo el producto escalar, si yo lo sé usar, me permite determinar o estudiar bastantes cosas. Por un lado, ángulos entre vectores. Por otro lado, determinar, ¿sí?, cuándo son perpendiculares o ortogonales. Y más cosas que vamos a ir viendo. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? Ok. Y con los cálculos de vectores, las fórmulas no serían. Eso puede estar. Profe, Sí. lo que yo no entendí es por qué arriba dice determinar valores de k para los siguientes vectores sean ortogonales y abajo dice perpendiculares. Ah, ortogonales, perdón. ¿Son lo mismo? Todo lo mismo, por eso lo puse así. Listo, Para que asocien más rápido. listo. ¿Listo? Sí, Sigo. sí. Vamos con otro ejercicio. Rápido tiene que ser, para que no nos echen. Este ejercicio dice lo siguiente. Hallar las coordenadas de un vector de módulo 5 si una es el doble de la otra. El enunciado es muy tramposo. Primero, no me está diciendo cuál es el doble de la otra. Yo les voy a mostrar una manera de encarar el ejercicio y ustedes van a seguir después pensando qué otras cosas involucran. Entonces, yo digo, che, lo único que sé es que el módulo vale 5, ¿sí? Y que además una de las componentes es el doble de la otra. Entonces, para mí podría darse la forma del vector que sea x y 2 por x, ¿está bien? Pero también podría Sí. ser el doble, o sea, 2 por x, x. O sea, cumplen con la estructura totalmente. Entonces, en mi ejercicio, en este momento, yo decido que mi vector se vea así. ¿Lo decido yo? ¿Es la única manera? No, pero es mi decisión. Entonces sé esto. ¿Qué es lo que haría? Plantear la información. A ver, yo sé que el módulo vale 5, pero si quisiera calcular el módulo de un vector, lo que hago es elevar al cuadrado cada una de las componentes, sumarlas y calcular la raíz. ¿Está bien?
planteo lo que tengo, resuelvo, elevo al cuadrado cada una de las componentes. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Ok, y me queda x cuadrado más 4x al cuadrado. O sea, 5x al cuadrado igual a 5. De acá tendría que despejar el valor de x, lisa y llanamente. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Puedo hacer eso? Acá me están diciendo cancelar la potencia con la raíz. Yo sé que esto es lo que todos quieren hacer, porque ven, la raíz cuadrada con este 2, pero el 2 Hay que no pasar la afecta al raíz. 5. Entonces no puedo simplificar de una. Acá está Hay la que pasar complicación. ¿Puedo pasar qué? la raíz. Puedo pasar la raíz. En criollo pasaríamos la raíz. Matemáticamente hablando, lo que estoy haciendo es, ¿sí? Me quedo con ese pedacito nada más, es elevar al cuadrado cada uno de los miembros para decir después, o sea, lo que burdamente decimos es, che, pasé la raíz cuadrada para el otro lado y pasa como potencia, ¿sí? Pero les tengo que meter matemática de a poco. Entonces, bueno, pasamos la raíz cuadrada para el otro lado. Entonces el 5 se transforma en 25. De acá despejo el 5 que está multiplicando a la x, pasaría dividiendo, o lo que es decir, divido a ambos miembros por 5, ¿sí? Y llego que x cuadrado puede ser 5, por lo que x puede valer más o menos raíz cuadrada de 5. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, si yo me quedo con esta escritura del vector, mi vector sería, podría Profe, ser raíz, sí, una pregunta, ¿por qué divide ambos términos el 5? O sea, cuando despeja. acá, porque Sí, matemáticamente las reglas para resolver ecuaciones a mí no me dicen, che, yo quiero deshacerme de este 5 de acá. En criollo lo sí. que hacemos es pasarlo dividiendo para el otro lado, pero en realidad no puedo pasar de un lado para el otro. Lo que tengo que hacer es, como una ecuación es una balanza, es un equilibrio, yo tengo que operar de los dos lados, ¿sí? De la balanza de la misma manera. Entonces tengo que decir, che, divido por 5 a los dos lados. Al dividir por 5, este con este se cancela y solo me queda la x al cuadrado. Y acá queda el Ok, 5. Pero en realidad, esto es lo que nos enseñaron en la escuela, es pasar, pasar, pasar. Es la versión listo. corta, ¿sí? Es para que entiendan que estamos operando de los dos miembros de la igualdad a la vez. Entonces, volviendo, antes que nos echen, x puede valer raíz de 5 o menos 5. Si esta es la escritura que yo había elegido, puedo decir entonces que mi vector es raíz de 5 más 2 veces raíz de 5. Podría ser también 2 veces raíz de 5 y ahí todas las combinaciones, ¿sí? Los dos positivos, los dos negativos y jugando. En realidad hay 4 vectores que cumplen con esta información. Eso es para que lo tengan en mente. Y antes de que guarden, tarea para casa, cambio. Saquen foto. Tarea para casa. Estos dos ejercicios sería bueno que los hagan. Tienen toda la información que necesitan. Todo lo que vimos les permite resolver estas dos actividades. ¿Sí? Practiquen. Estamos cerca del parcial y queremos que a todos les vaya muy bien. Profe, ¿Dudas? Profe, ¿qué día caía el ¿podría volver parcial? a la anterior? Un segundito. Ahí está. Gracias. Profe, ¿qué día caía el parcial? Los que están acá, esperen que les tomo lista. Profe, ¿Listo? Listo, profe. Gracias. profe, Bien. ¿Puede ir a la Despido a los de siguiente casa. diapositiva, por favor, que se cambió? Ahí va. Ahí está, sí lo anoto. Gracias. Bueno, igual le ¿Listo? saqué captura, así que no pasa nada. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos.